La distancia cero. Leo Skaya. La doctrina sufí de la unidad. La creación es no existencia. El conocimiento más profundo de sí mismo es la toma de conciencia integral de la esencia supraindividual del alma. Esta esencia es idéntica al sí mismo que abarca toda realidad. El conocimiento de la esencia implica para la conciencia su totalización o ipseificación, es decir, es la transformación espiritual del conocimiento distintivo y fragmentario del yo en la conciencia una e infinita del sí mismo, de la ipseidad suprema. El yo es al sí mismo lo que, simbólicamente, es la ola al mar. Se formen las olas o no, el agua es lo que es. Pero si a las olas se las priva del agua, ¿qué queda de ellas? La ola es ignorancia por el solo hecho de afirmar su particularización engañosa como una realidad al lado y en detrimento de lo único real, en lugar de integrarla en su conciencia ilimitada. Esta última es el propio germen de la conciencia del yo. Germen que permanece profundamente enterrado bajo las capas opacas de la individualidad, en la medida en que ésta se complace en su separatividad. Es necesario que la conciencia de la ola, de su forma, de sus colores, de su movimiento y de su juego con las otras olas, se reabsorba en su punto de partida. Es decir, la conciencia indistinta de su naturaleza esencial, la del agua, del sí mismo. En su despliegue individual, el alma se convierte sutilmente en el mundo y su conciencia, animada por sensaciones, sentimientos y pensamientos, se dispersa, se pierde en las apariencias del espejismo cósmico. Sin embargo, el germen divino, la chispa espiritual que radica en el corazón, en el centro íntimo del hombre, sigue brillando en él, como la brasa bajo las cenizas. El sí mismo concede al yo influjos unitivos que permiten superar el apego erróneo al otro que él. Le hace ver al alma que las imágenes del mundo con las que ésta se identifica no son sino reflejos evanescentes de su luz infinita, que él es su única realidad. En esta reintegración del yo, que implica la extinción de las actividades, la extinción de las cualidades y la extinción de la esencia ilusoriamente particularizadas, el ser humano repliega su individualidad en su punto de partida, la chispa divina oculta en lo más profundo del corazón. Esta chispa parece infinitamente pequeña con respecto a su despliegue individual, pero tan pronto como ha reabsorbido su expansión efímera, se revela por un nuevo desarrollo, como el infinito mismo. No se trata aquí de un movimiento electivo de expansión, sino de la supresión del velo, que ha ocultado la totalidad supraindividual del alma, el sí mismo. Pero el siervo sigue siendo el siervo,
incluso cuando realmente haya conocido a su Señor, que no es otro que su sí mismo. No obstante, por este conocimiento se convierte en siervo perfecto. La individualidad imperfecta que habita en el cuerpo del unificado no es más que una diferenciación ilusoria de su ipseidad única, real y de la manifestación central y perfecta que actualiza todas las cualidades manifestables de Dios. Cualquiera que sea la particularización individual de determinado siervo unido al Señor, se identifica en su sí mismo puro y en su manifestación esencial con solo el hombre universal, como cualquier otro siervo perfecto. Las diferencias entre ellos no existen más que en sus aspectos cualitativos y funcionales, en sus misiones variadas, comenzando por la del enviado de Dios hasta la existencia desconocida de un santo ermitaño del que se beneficia el mundo sin saberlo. La doctrina sufí de esta identidad suprema, tal cual se presenta a la luz de la Risala, puede resumirse así: todo lo que no es Dios, no es. La creación como tal es no existencia. No existe más que en cuanto realidad increada de Dios. El conocimiento de sí es el del sí mismo divino, que se conoce por sí mismo, fuera de toda oposición entre sujeto y objeto cognoscitivas. El hombre conoce su sí mismo por su sí mismo, sin intermediario. El conocimiento del sí mismo único, real, implica el de la no existencia o muerte de cualquier otro que él. En esa muerte que el hombre experimenta al conocer a su sí mismo por su sí mismo, nada de lo que existe muere. Esta muerte no es sino la no existencia de lo que no existe. Como la relatividad no es, causa y efecto no existen en cuanto tales. Solo la realidad común e indistinta de sus posibilidades eternas es. En otros términos, causa y efecto, aunque tienen el aspecto de dos posibilidades diferentes, no tienen más que una sola esencia, la cual no es ni causa ni efecto. Sin embargo, es ambos a un tiempo fuera de toda dualidad. Él no deja de ser la eterna y única posibilidad del Creador, como tampoco deja de ser la única realidad eterna de lo creado. No hay en su unidad ninguna diferencia entre la creación y la preexistencia, pues nada es real, si no es lo único real. Recordemos aquí esta formulación de Sankaracharya, que es fundamental. Brahma, el absoluto ser, conocimiento, beatitud, Sat, Chit, Ananda, es real. El universo no es real. Brahma y nuestro sí mismo, Atma, son uno. Y el que ya no hace más que uno con el uno, canta con el autor de la Risala: he conocido a mi Señor por mi Señor, sin confusión ni duda. Mi esencia es la suya realmente, sin falta ni defecto. Entre nosotros dos no hay ningún devenir, y mi alma es el lugar en el que el mundo oculto se manifiesta. Desde que he conocido mi alma, sin mezcla ni turbación.
he alcanzado la unión con el objeto de mi amor, sin que haya entre nosotros distancias largas ni cortas. Recibo gracias sin que nada descienda de lo alto, sin reproches e incluso sin motivos. Yo no he borrado mi alma a causa de él, y ella no ha tenido duración temporal para después ser destruida.